El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Damos la gloria a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que el Señor nos da para poder hablar de su palabra, con el único objetivo de que tú puedas crecer en tu vida cristiana. Recuerda que la palabra de Dios tiene el poder para formar tu carácter, un carácter que viene creciendo a la estatura y la imagen de Dios. Hemos querido estudiar la carta a los Efesios y nos hemos detenido por 33 horas con el primer capítulo, haciendo algunas observaciones de lo que Dios habla a la iglesia. Esta iglesia en Éfeso es un lugar donde el apóstol estuvo allí en su segundo viaje misionero y duró más o menos un lapso de 2 años. 2 años predicando allí en esta región de Éfeso. A su salida dejó a Timoteo, allí un joven, para que siguiera adoctrinando a la iglesia. ¿Por qué es vital Éfeso? Porque es la única carta que identifica las características de la iglesia. Todas las cartas tienen un propósito fundamental en nuestro crecimiento, aunque fueron escritas de manera inspirada, pero a su vez revelada, porque recuerda que la Biblia es inspirada por Dios, útil para corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea hallado perfecto para Dios. Pero también tiene la revelación que el mismo Señor Jesucristo se aparece al apóstol Pablo y se la da. Entonces, esta carta es el misterio, al igual que Colosenses. Colosenses nos habla del misterio que es Cristo, pues Efesios nos habla del misterio que es la iglesia. Un misterio guardado desde tiempos antiguos, el cual Dios lo manifestó una vez se efectúa el sacrificio de Cristo en la cruz. Era necesario que Él muriera, fuera sepultado, pero también resucitado. 3 etapas que nos muestra la Biblia que sucedieron en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Hijo de Dios. Continuamos con el versículo 15. No hemos salido de él. Hoy te hablaré de la fe, la esperanza, el gozo y el llamamiento. Y antes de leerte Efesios, quiero hablarte de que estos versículos que hacen la oración del apóstol nos muestran el perfecto resumen o evidencian las características de una verdadera iglesia. Recuerda que el apóstol comenzó con esta introducción para luego pasar el apóstol a detallar cómo es que la iglesia recibió de Dios salvación. Y eso lo veremos ya en el capítulo número 2. Empezaremos a estudiar detalladamente a qué se refiere la redención, cómo se obtiene la redención. Así que se nos presenta un perfecto resumen de las características de la verdadera iglesia. Pablo, el apóstol, ha escuchado de la fe en Jesucristo de los destinatarios de su carta. Para la escritura de esta carta, ya el apóstol se encontraba en prisión. Ya su arresto
estaba en Roma. Se cree que juntamente con Efesios se escribió la carta a los Colosenses, Filipenses y Filemón. Así que él escribe, escucho de la fe. O sea, la predicación debe en ti producir un fruto. Un fruto que se hace mostrar y evidenciar. Tú puedes ir a la iglesia como ratón de biblioteca, llevar tu Biblia y tu agenda de anotas, pero tener en tu casa un propio infierno que es tu hogar. Y todo porque resulta que tú hiciste lo posible, pero tu compañera o compañero, en el caso de la mujer, no ha dado el brazo a torcer ni ha cambiado, porque tú idealizaste un plan y no se ha cumplido y ese plan no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, yo ya lo suelto en las manos del Señor, pero no te estás dando cuenta que juntamente con todas esas características que estás asumiendo, estás destruyendo el testimonio de Cristo. Y la Biblia dice que aquel que dañara el testimonio del Señor, mejor le hubiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque está dañando el testimonio de Cristo a tus hijos. Y son los hijos como aquel arte que los padres toman y comienzan a cincelar. Comienzan a quitar todo aquello que no es de ellos, así como Cristo trabaja con nosotros. Él nos quita todas aquellas cosas que no son de acuerdo al carácter, a la forma en que el alfarero quiere darle a la obra una terminación. Y estás dañando el testimonio porque tu familia no va a aceptar a un Cristo en el cual no es el centro de tu familia. Y así tú no lo quieras ver, ¿cómo vas el día de mañana a predicar a aquellos de que hay un Cristo vivo? Pablo, el apóstol, dice que estas características que tenía la iglesia tenían dos cosas. Porque recuerda que la iglesia Dios ya la ve como santa y Dios la ve como apartada y Dios la ve como una iglesia justa ante sus ojos. Recuerda que la santidad no la da una serie de normas o pautas, no. La santidad la da Dios cuando tú lo recibes como Señor. Ahí empieza una santidad posicional. Y debes continuar con una santidad práctica. Porque si no, se detiene tu crecimiento. Y cuando te vas a mirar, eres un enano que no has crecido y te sigues alimentando con la leche o te sigues alimentando con todas aquellas cosas que el mundo te da de paquete, que te llenan, te pueden satisfacer, pero no te nutren. Comienzas con una obesidad y cuando te das cuenta estás neutralizado por tu misma carne y Satanás está deleitándose en decir, vas bien. Esta iglesia tenía dos cosas. La primera era leal a Cristo y esa lealtad produjo en ella una segunda característica, el amor a todos los hombres. A todos los hombres. Las dos características que debe haber en la iglesia de Dios es lealtad a Cristo y el amor a los hombres. Hay una lealtad a Cristo que no se desemboca o se desemboca en el amor a los demás. Porque si tú amas a tu Señor, tú puedes amar a tu prójimo. Tú puedes amar a tu esposo o a tu esposa tal y como es. No idealizando lo que tú quieres, sino dejando que la persona se desarrolle. Y sí, la esposa está para ayudar, el esposo está para ayudar. Pero si tú ves que lo que tú quieres no se logra,
pues es porque tú estás mal. El apóstol ve en la iglesia una lealtad, y leámoslo. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15 dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Mire que esta iglesia tenía fe. La fe nace cuando conocemos el Evangelio. La fe nace cuando tú sabes qué es Cristo para tu vida. Por eso el apóstol dice que la fe pertenece al Señor Jesús. La fe en el Señor Jesús. Y este mismo concepto nos lo muestra el apóstol en la carta a los Gálatas. En Gálatas nos habla de la fe en Jesucristo. Permítame, no está ahí, hijo. Gálatas, que lo veíamos anoche en el devocional. Capítulo número, dice la Biblia. Miremos a ver qué capítulo era el que leíamos anoche. Que dice: la fe revelar a su Hijo en mí. Dice el 20, es Gálatas 2, perdón. Gálatas capítulo 2, versículo 16, ahora sí. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que la fe es un don que se empieza a desarrollar en ti cuando Cristo está en ti. No es que tu fe, mucha gente dice es que mi fe va a lograr. No, eso es tu querer. Pero la fe en Cristo es la que nos mueve y nos lleva a conocer qué es lo que Dios quiere. Muchas personas creen que el evangelio es porque te va bien, el evangelio es porque quizás lograste hacer algo, y esto no es. El evangelio es cuando Cristo entra a tu corazón y tú empiezas a ver las cosas de otra manera. ¿Y en qué sentido hablo yo de otra manera? Mucha gente se queja y dice: mire qué situación tan mala, ¿cómo les fue a ustedes? Bien. Ay, ¿de verdad? Pues bien. Ay, es que este mundo está tan raro, la situación está tan dura. Y uno tiene que decirle: mire, recibe a Cristo, que Él cambia esa manera de pensar. Y ya en el cristiano no hay días duros ni difíciles, porque estamos confiados en que Dios trae la provisión a su tiempo. Y Dios provee y Dios da. En tiempos de sequía, el pueblo de Israel, Dios lo sustentaba. En tiempos de hambruna, Dios sustentaba a su pueblo. Vemos el caso de Jacob. ¿No era José el gobernador? Dios alimenta, Dios provee. Dice: nosotros también, Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Mire que la Biblia vuelve y es enfática en decir que la fe es de Cristo, pertenece a Cristo y es desarrollada en el creyente cuando Cristo es desarrollado en tu vida. Y para finalizar, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que volvamos. Efesios. La fe en el Señor. Entonces, la fe en el Señor comienza a producir en el creyente una lealtad y fidelidad. Por eso hemos llamado hoy nuestro tema la fe, la esperanza, el gozo y el llamamiento. Porque aunque tú no lo quieras ver o entender, en esta oración el apóstol nos habla de que debemos tener un entendimiento, el cual lo vimos el día jueves. Luego el apóstol dice que hay un llamamiento, pero ese llamamiento está encerrado en una esperanza. Y esa esperanza es la que dice nos ha llamado.
Así que la fe produce gozo. La fe produce esperanza. La fe produce un llamamiento. De tal forma que la fe nos da la esperanza. La esperanza nos da el gozo. Y el gozo nos da el llamamiento. Miremoslo. Leamos Efesios, capítulo número 1, versículo 17 y 18. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Así que la herencia que Dios nos da es una herencia real y anticipada que tú puedes disfrutar hoy. Esa herencia no es como nosotros creemos o pensamos que se hereda cuando muere la persona que la deja. No. La herencia a la cual Dios nos está llamando es a tener una esperanza. La esperanza tiene como objetivo, en primer lugar, darte una expectativa del bien, no de mal. La esperanza te da un sentido cristiano. La esperanza te da una expectativa gozosa y confiada de la salvación eterna. Así que ya se acaba el debate si se pierde o no la salvación. Cuando tú andas en esa esperanza que te da la confianza de que tienes una salvación eterna. Porque lo que Dios hace, lo hace desde ahora y para siempre. El gozo está asociado con la redención. El llamamiento está asociado con la redención. La fe está asociada con la redención, que es la esperanza de la cual nos habla Dios, que se nos da como herencia. O sea, Dios te está dando una herencia anticipada. Dios te está dando una herencia tangible y palpable, no para disfrutar en el cielo, sino para disfrutar en la tierra. Lo que sucede es que el cristiano no ha entendido que su vida va en un proceso y ese proceso puede crecer o decrecer. Ese proceso puede avanzar o quedar estatua, quieto, parado o inmóvil. El creyente, Dios le ha llamado a que tenga un continuo crecimiento. Estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas, en el libro de Hechos, como en el Evangelio, nos habla que personalmente experimentó ese gozo de la redención y la llenura del Espíritu Santo, ya que el apóstol Pablo nos ha comunicado este énfasis. Por eso la carta a los filipenses nos habla de gozo. Más o menos la palabra gozo se repite en esa carta, en el solo primer capítulo, como unas 16 veces. Si no estoy mal, si la mente no me falla. Y mira lo que dice Lucas en su evangelio. Lucas 24, 51 al 53 dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos,
Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cuál debe ser tu actitud frente a la dificultad y a la prueba? De examinarte qué hiciste mal. Aunque hay personas que actúan mal porque nunca han logrado entender que error tras error le lleva a otro error. Y a pesar de que digan es que yo procuro, sí, usted ha procurado, pero usted no ha hecho lo que Dios te ha pedido. Yo he procurado por llevar una vida buena, por no hacerle mal a nadie. Sí, bien hecho. Pero es que apartados de Dios, nada podemos hacer. Tú puedes, vuelvo y te digo, escuchar un mensaje que te levante a la estratosfera y está bien. Pero si no hay un fundamento doctrinal que te haga vivir ese mensaje que dieron, pues solamente va a pasar como un mensaje de paquete. Los discípulos, al ver que su Señor fue arrebatado, no se entristecieron, no se pusieron llenos de congoja. ¿Y ahora qué será de nosotros sin la dirección del Maestro? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? No. Ellos dijeron, hay gozo. Nuestro Señor no solamente murió, no solamente fue sepultado, sino ha resucitado. Y ahora su presencia la sentimos dentro de nosotros. Y nos ha dado una promesa. Porque imagínese usted que la nación de Israel, que esperaba al Mesías, y ese Mesías viene, y ese Mesías se hace real a ellos, y ese Mesías, ellos pensaron que una vez muerto, sepultado y resucitado, vendría a destruir al imperio romano que les subyugaba. Y al ver que todo esto no sucedió, Él les dice, espera. Empieza el valle que todavía está terminando. Ya los caminantes que iniciaron el valle hace 2000 años han avanzado de tal forma que están llegando ya a los pies de la montaña. Una vez lleguen a los pies de la montaña, serán arrebatados, porque viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto los estudiosos, teólogos, profetas no lo vieron. Y esto le pasó a la nación de Israel. Israel hablaba la escritura de su primera venida, pero de su segunda venida habla 8 veces. Un versículo de su primera venida, 8 versículos de su segunda venida. E Israel se afianzó en su segunda venida. Y hoy esperan la segunda venida de Cristo, que para ellos, en su mente, es la primera. Así que vanamente se han engrosado. Hoy Dios quiere que tú salgas de ese letargo y entiendas que lo que Dios te ha dado como herencia es para el ahora, en este momento, si tú entiendes la palabra de fe que te estamos predicando. Nosotros no tenemos ningún propósito en predicar. Lo único que queremos es que tú crezcas y seas fortalecido. Este gozo que nos narra aquí Lucas es un gozo que la iglesia empezó a mirar basados en la fe, la esperanza y el gozo frente a un llamamiento. Ellos se sentían dignos de que Dios los hubiera llamado para ser los que anunciarían al mundo el mensaje de salvación. Es así
que se les envía a que se queden en Jerusalén y que permanezcan allí orando. 120 se reunieron en un aposento alto. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1, vemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ese descender fue el bautismo del Espíritu Santo. Ya no solo el Espíritu Santo estaba en el creyente, sino que habitaba sobre el creyente. El estar sobre nos da la capacidad de accionar y de trabajar en la iglesia, de predicar las buenas nuevas. El estar en nos hace que nuestra vida sea una vida de obediencia, de sumisión, de oración, de lectura de la Biblia. Luego la otra parte de gozo que nos relata Lucas la hallamos en Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Dice que David decía de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. El apóstol Pedro cita el Salmo 16, versículo 8 al 11. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que el apóstol Pedro está haciendo varias, como dijéramos, posturas, características. Está diciendo que David está hablando proféticamente. Está diciendo que David está hablando no de él, sino del Mesías. Está diciendo que los oyentes de Pedro están de acuerdo con la interpretación mesiánica de este versículo, como puede verse en la reacción de la gente al ellos aceptar a Jesús como su Señor. Por eso una iglesia que conoce el Evangelio produce lealtad a Cristo y amor a sus semejantes. Tú no puedes decir que amas a Cristo si no amas a tu prójimo. El prójimo merece el amor que Dios ha depositado en ti, porque eso es lo que la iglesia debe entender. Dios la ha llenado de gozo, la ha llenado de amor, y ese amor nos hace ver a los demás como un alma que necesita salvación. Hoy tú necesitas recibir a ese Cristo que yo te predico y que no me canso de anunciar. Ese Cristo que puede cambiar tu tristeza por gozo. Porque si tú ves, el apóstol está haciendo como un paralelo entre el Hades, la sepultura, pero está hablando también del triunfo y del levantamiento de el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, de la sepultura. Porque recuerda que la muerte del Señor no es solamente que se fue su espíritu del cuerpo, no. Eso no es solamente. Va más allá, porque el ser colgado en un madero tipificaba que eternamente moría alejado de Dios. O sea, no había mayor castigo para el que muriera en un madero, que era el infierno de manera directa. No había juicio, no había condenación.
era el destino. Así que el Señor sabía lo que se enfrentaba, pero también el Señor sabía que poderoso era Dios para levantarlo. ¿Qué clase de Cristo tú conoces? Que aún continúas y persistes en algo que sabes que está mal, pero que Dios desea que tú lo cambies. El tema del gozo es la exaltación de Cristo. Por eso la Biblia dice, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, la ha derramado esto a los que creyeron en Él, que le vieron y le oyen. Por eso la promesa hoy del Espíritu Santo es para personas que han recibido como Salvador a Jesucristo. Tú dirás, yo oro, pero no soy cristiano. Pues tu oración es abominable a Dios. De hecho, Dios ni la escucha. La Biblia dice que Dios no oye la oración de los pecadores. Es necesario recibir a Cristo para que tu relación con Él sea de la forma correcta y puedas tener una relación con Él de diálogo y de amistad. Por eso Pedro sigue en el Salmo 16 y dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Él empleó un principio hermenéutico muy rabínico que era usado para indicar o dar una pista, algo posible, implícito en que el texto en que está declarando se asume a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pedro interpreta tu presencia como una indicación de un cambio de localización, de una dificultad de este mundo al gozo del cielo. Tal interpretación encuentra su apoyo en el contexto más amplio y original del Salmo 16, ya que dice tu presencia, o sea, la presencia de Dios y la plenitud de gozo, las justapone frente al Seol, infierno, que el Seol da corrupción. O sea que el creyente, su cuerpo lo único que va a experimentar, como todos los demás, es una descomposición. Pero el creyente tiene la esperanza de que Dios no le va a dejar en el Seol, no le va a dejar en la muerte, sino que juntamente cuando Él venga por segunda, que sea el rapto, cuando Él venga y sea el rapto, nuestros cuerpos nuevamente serán glorificados y seremos como el Señor. Este gozo les permitió a ellos enfrentarse frente a concilios, arrestos, azotes, prisiones. ¿Sabías tú que en Hechos de los Apóstoles hay dos veces que el ángel del Señor libera a los apóstoles? No solamente fue con Pedro, no. Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel y el ángel del Señor los saca y los lleva al templo y los pone a predicar. Pero a veces nos dejamos pasmar por lo que el diablo te dice. No se puede. Pero no es el diablo, es tu carne, es tu mente la que te cautiva. Por eso el gozo es el efecto que nos damos cuenta de que Jesús ha venido a nuestra vida y nos ha preparado para cualquier adversidad. Y esa es la esperanza y esa es la herencia. La iglesia del Nuevo Testamento entendió y expuso abiertamente la probabilidad y el valor del sufrimiento. Y eso lo habla la Biblia. La iglesia de hoy está empobrecida y debilitada en muchas partes del mundo debido a la ausencia de énfasis
en la enseñanza del Nuevo Testamento. El gozo que Dios produce en ti. Por eso el gozo es un tema que sobresale en los escritos de Lucas, debido a que Lucas había observado el gozo como un subproducto que viene cuando hay una nueva vida en Cristo y es llena esa vida por el Espíritu Santo. Así que tú debes entender, esa esperanza a la que Dios te ha llamado está envuelta con ese llamamiento. El llamamiento es un llamamiento o una invitación a una fiesta. Y esa fiesta es abrazar la salvación de Dios. El llamamiento no es a predicar como un pastor o un evangelista, un maestro, un apóstol, un profeta, no. Ese llamamiento es a predicar con tu ejemplo. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo número 15, el apóstol dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, él se sintió orgulloso de que esta iglesia no estaba buscando argumentos humanos o obras humanas, sino estaba produciendo un fruto. Y ese fruto los llevó al apóstol a experimentar y decir: he hecho las cosas bien. Cuando se predica la palabra del Evangelio, se levanta la crítica. Se levantan aquellos que con un pensamiento sesgado por cierta corriente, calvinista, arrianista, no sé yo, y empiezan a juzgar la enseñanza. Cuando un pastor te dice: mira, tú puedes estar en tu pecado, pero confía, Dios te ama. Y cuando alguien oye y dice: mire, está avalando el pecado, pero es que Dios se acerca al pecador. Dios nunca ha rechazado al pecador. Dios rechaza su pecado y su condición, pero no al pecador. Es tanto así que Dios llama al pecador, lo abraza y le quita su carga de pecado, para que la persona, al sentir que han podido quitarle lo que él no pudo quitarse, como cuando a alguien lo vendan y nadie puede quitarle, pero o viene alguien y le dice: ven, yo te voy a ayudar, te voy a desatar, te voy a dejar libre. El verdadero amor cristiano ama a Cristo y ama a sus semejantes. Semejante no es solamente el señor de la esquina, es tu propia familia, tu propia esposa o esposo. Tú puedes mostrarle el amor de Cristo y no lo puedes hacer de otra manera, sino como el ejemplo. Por eso debemos entender que el apóstol Pablo en esta carta mostró lo que el Padre planea, mostró lo que el Hijo hizo y mostró el obrar del Espíritu Santo. Ese obrar del Espíritu Santo no es solamente para que tú sientas corrientazos y para que donde tú vas pasando todo el mundo se caiga, no. Ese obrar del Espíritu Santo es el que te lleva a entender cosas sorprendentes. Cosas que solamente a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de escuchar la predicación, comienzas tú a entender, porque Dios te las comienza a revelar. Este texto comienza por esta causa. ¿Cuál causa? Pues la que acaba de explicar del versículo 3 al 14. Todo lo que Dios hizo por ti.
que no es religión. El Evangelio no es una serie de prohibiciones. No te pongas, no hagas, porque pierdes tu santidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si la santidad la da Dios a través de Cristo al momento de tu ser salvo. Y esa santidad te da la facultad de vivir tú por amor a quien te santificó. Entonces ya no obro, sino amo. Y cuando amo, no puedo traicionar a aquel que sin yo merecerlo, lo dio todo por mí. Así que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vienen al creyente. Por eso el apóstol dice, por esta causa. Y él comienza a orar para que los creyentes tengan espíritu de sabiduría y de revelación, y para que los creyentes puedan entender la manera por la cual la preeminencia de su poder actúa en su amor. Jesús es sobre todo y tiene todo poder, autoridad, y hay un beneficio para la iglesia y los que son pertenecientes a él. Por eso la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de él todo el que practica cualquier iniquidad. Una persona puede ir al colegio y lo primero que en el colegio le enseñan son los colores, ¿sí o no? Las vocales, las consonantes. Y le empiezan a unir palabras. Y esto se hace en las primeras etapas que ahora hay: prejardín, jardín, pretransición, transición, ¿sí? Bueno, poco de cosas para llegar a primero. Muchos creyentes no han entendido el ABC de una vida cristiana, porque ellos quieren tener éxito. Entonces buscan, porque hoy es tan fácil buscar en las redes cómo ser un cristiano exitoso. Y van allí, pero se olvidan que debe haber una base. Puede ser cierto todo lo que dice el predicador, pero si no hay una base, es como aquel que construye su casa sobre la arena. La arena no es algo sólido, pero sin embargo alguien edificó allí su casa. Vinieron los problemas, vinieron las lluvias, vinieron, y al estar construida sobre la arena y no tener cimientos, esa casa se destruye. Y es cuando un creyente, después de que ha recibido palabra tras palabra, predicación tras predicación, lo ve con una vida arruinada, paupérrima, triste, y ya a punto de decir, no quiero saber más del Evangelio. No, es que tú nunca supiste nada del Evangelio. Porque si hubieras si hubieras sabido del Evangelio, hubieras construido tu casa sobre la roca, y la roca es Cristo. No puedo dejarte de hablar de otra cosa sino de Cristo. Cristo es el fundamento sobre el cual una persona comienza a edificar. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Cuál fe? Pues la que ellos acaban de expresar en el versículo número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Haciendo una disertación para entregar a la universidad, se pregunta,
Es igual el ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Como la pregunta a mí la segunda, con recibir al Espíritu Santo en el momento de la salvación. ¿Es igual? O sea, una persona es bautizada cuando recibe a Cristo y el apóstol nos está diciendo que la persona que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo en su vida. Pero tú no puedes recibir al Espíritu Santo en tu vida si no has oído el Evangelio de verdad, si no has oído el Evangelio de vuestra salvación, porque mira, la Biblia es clara en decir, oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 3 etapas. Morimos al pecado, somos sepultados con Cristo, pero resucitamos en una nueva vida. Muere tu vida carnal, tu vida pecaminosa, se sepulta, no se puede volver a levantar y naces en una nueva vida. Hay creyentes que nacen en una nueva vida, pero se comportan como si fueran carnales. A esto se refiere el apóstol, de que no somos creyentes carnales, sino somos creyentes espirituales. Por lo cual dice, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Comienza él a decir, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mis oraciones. O sea, lo que el apóstol está diciendo, que es una iglesia nutrida, es una iglesia que está dando fruto, es una iglesia que está mostrando lo que es verdaderamente ser cristiano, porque tú debes ser identificado con Cristo. Ahí lo que está diciendo el apóstol es que la identidad que hubo en Cristo debe haber en el creyente. ¿Cuál identidad en Cristo? Él no vino a hablar a su pueblo, no vino a sanar a su pueblo, no vino a restaurar a su pueblo. ¿Cómo le pagó su pueblo? Lo despreciaban. En una ocasión querían tirarlo por un peñasco, pero él sabía que no era su forma de morir. ¿Y qué hizo? Se apartó en medio de ellos. Otra vez ese pueblo quería apedrearlo. Los judíos en esa época eran muy especialistas en el apedreamiento. Ellos sabían cómo y dónde debían apedrear, pero dice la Biblia que Jesús sabía que no era su momento y se fue por medio de ellos. Luego dice la Biblia que llegó a su pueblo y allá no le creyeron. Lo miraron y dijeron, pero ¿qué vienes tú a decirnos? Si nosotros sabemos dónde tú naciste. Hasta yo me imagino que alguno de ellos le diría a alguna mujer, pero si yo le limpié la cola cuando usted estaba pequeño, en pañales, ahora usted viene a decirme que es el Hijo de Dios. Por eso, la palabra del Evangelio debe venir con fe. A veces miramos al predicador y porque no le vemos una buena fama o algo, no le ponemos cuidado. Pero tú sí debes ponerle cuidado a la palabra. Y si la palabra es de verdad, esa palabra debe producir en ti un gozo, debe producir en ti una alegría. Luego dice la Biblia, para que el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, recordemos que el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol agrega el Padre de gloria. Añade el Padre de gloria porque el Padre es el que nos da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Así que esta palabra sabiduría es una palabra de inteligencia. A veces cuando pensamos en la sabiduría de Dios, quedamos sorprendidos. ¿Cómo Dios puede crear una persona a su imagen y a su semejanza
y darle libre albedrío para que esa persona se acerque a Él, no como un robot programado, sino se acerque por lo que hay dentro y exprese una adoración a Dios. Sin embargo, Dios sabía que esa persona podía fallar. Dios sabía que esa persona podía rechazarlo, pero aún así ideó un plan para nuevamente llamar su atención, para nuevamente atraerlo hacia Él, como dice el Salmo, con cuerdas de amor. Y es por eso que hoy Dios me dice que te diga que tú debes recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Esta es la oportunidad. Que tú dejes de un lado la religión. La religión siempre te pondrá cargas, te pondrá normas, te pondrá facetas, así como la religión judía que se convirtió en una tradición y fue tanta la tradición de la tradición que cuando llegó el de la ley, Jesús de Nazaret, no lo lograron reconocer. Hoy es tiempo de que tú aceptes esa sabiduría de Dios, la cual mucha gente le parece irrisorio, le parece locura, le parece el evangelio. No, pues es que imagínese, permite que hoy Dios te abrace y tú puedas decirle: Señor, te necesito. Padre celestial, en esta hora clamamos delante de tu presencia por cada persona que nos ve. Y te pedimos a ti, Señor, que tú puedas revelarte a ellos a través de este mensaje. Que ellos puedan entender que tú los amas. Que tú no deseas que nadie se pierda. Por eso la salvación es para todos. Y tú lo has diseñado así. Tú no quieres que ninguno se pierda. Pero a veces los conceptos que oímos, que no son tu voz, nos alejan de ti, nos separan de ti. Pero hoy tú nos estás diciendo: ven, yo te amo, hijo mío. Deja tu mundo de comer la baza de cerdos. Deja tu mundo de vivir en tu porqueriza. Deja tu mundo en el cual te sientes alejado de un Dios, de un Padre que te ama y que te espera y que respira y ansiosamente desea que tú vuelvas a Él. Por eso, Señor, yo te pido en esta hora que cada persona que me ve pueda sentir el abrazo de tu presencia. Pueda, Espíritu Santo, experimentar ese mover que tú haces cuando nos redarguyes de pecado, de justicia y de juicio. Oh, Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tú tomes a aquellas personas, que puedan ellos entender que en la vida cristiana es un proceso donde muchas veces fallamos, donde muchas veces nos estancamos. Pero hoy tú quieres que entendamos tu palabra. Hoy Dios quiere que tú entendamos tu palabra, Señor. De que tú deseas que tengamos un encuentro genuino y real y podamos dejar toda nuestra carga, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro conocimiento, todo nuestro saber y rendirnos ante tu presencia y poder decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y podamos abrir nuestra mente para poderte conocer. Y podamos abrir nuestra mente para que tú te puedas revelar. Y podamos abrir nuestra mente para que tú vengas a morar. Y podamos entender cuál es el evangelio, cuál es la verdad, cuál es el camino que nos lleva a ti. Señor, seca las lágrimas de todos aquellos que en esta hora están viendo, escuchando, Señor. Porque tú, Señor, no has venido por amor, porque tú nos amas, porque tú quieres que todos vengamos al arrepentimiento, porque tú quieres que todos nos acerquemos a ti. Oh Señor,
Yo te pido, Padre, mira aquellas personas que se encuentran enfermas. Enviamos tu palabra, Señor, palabra de sanidad. Ordenamos que toda parte afectada del cuerpo en esta hora sea restituida y que haya sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda dolencia salga de los cuerpos ahora mismo por el poder de la palabra. Créele al Señor, rechaza la enfermedad. Dile, Señor, tú moriste por mí en la cruz para traerme sanidad. Eso es parte de tu salvación. Eso es la arandela de haberte yo recibido. Porque lo que tú tienes para mí es gozo, paz, alegría, restauración. Una paz que el mundo no puede dar. Una paz que nadie puede dar. Por eso, Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona que me ve. Que aquellos que se encuentran bajo la ansiedad, ordenamos a la ansiedad que se vaya de los cuerpos en el nombre de Jesús. Ordenamos ahora mismo que toda preocupación salga de esa vida y esa vida pueda sentir ahora mismo que hay una esperanza en Cristo, que hay una esperanza en Dios, que hay una esperanza en aquel que nos ha llamado con un llamamiento a través de la fe, la esperanza, el gozo, y que podamos tener unas vidas de victoria en el nombre de Jesús. Gracias por tu tiempo. Esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida. Con mucho amor, con mucho respeto lo hacemos y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.